En el vídeo anterior observábamos cómo las oraciones que comentábamos estaban siempre formadas por proposiciones que debían estar vinculadas a través de un elemento relacionante, a través de un elemento vínculo. En la primera oración, el elemento vínculo era y. En la segunda oración, el elemento vínculo era pero. En la tercera oración, así que. Y en la cuarta, o. Esos elementos vínculo reciben el nombre de conjunciones y sintácticamente se analizan como nexos. Y la tipología, es decir, la clasificación de nexos que sirven para unir segmentos independientes gramaticalmente hablando, es decir, proposiciones que están coordinadas, digo que la clasificación de esos nexos es la siguiente que les muestro en esta proyección. Tenemos en total 6 tipos de proposiciones coordinadas en función del nexo que lleven. Las proposiciones coordinadas copulativas están relacionadas a través del nexo y, que se puede ortografiar o se ha de ortografiar como e en el caso de que vaya en contacto con otra i inicial de palabra, o como ni si nos encontramos en un contexto negativo. Ni es la negación de i. Estas partículas, estos nexos, lo que expresarían sería suma o adición de ideas o de información. Si nos vamos al ejemplo que comentábamos en la proyección anterior, el policía entró en el establecimiento y detuvo al ladrón. Lo que observábamos ahí es que las dos cosas son perfectamente compatibles. Las dos cosas pueden ocurrir. La conexión lógica que hay entre ellas la establece el nexo, y esa relación lógica es una relación de cópula, de unión. No solamente el policía entró en el establecimiento, no se limitó únicamente a realizar esta acción, sino que además ese mismo policía procedió a detener al ladrón. Digamos que la segunda proposición contiene una información que se suma a lo que ya se había dicho previamente, y eso se logra gracias al elemento relacionante y. Las proposiciones disyuntivas son las que están marcadas por partículas como o, que se ha de ortografiar como u en contacto con otra o, y a veces puede aparecer reforzada con la partícula bien o bien. Y la disyuntiva es justamente, la relación disyuntiva es justamente la contraria a la copulativa. Si la copulativa expresa una suma, una adición de ideas, una inclusión, la disyuntiva, sin embargo, es excluyente. Lo que expresan es una alternativa, una elección entre dos o más posibilidades, de manera que son incompatibles entre sí. Eso es lo que veíamos al final del vídeo de la segunda parte de este tema, cuando comentábamos la oración: ven bien vestido o no podrás entrar en el restaurante. Recuerden que habíamos dicho que el elemento relacionante, es decir, el nexo, era o, y ese o, que ya sabemos que se categoriza como nexo disyuntivo, lo que presenta es una exclusión entre la información contenida en la primera proposición, ¿verdad?, y la información que nos da la segunda proposición. Son
ideas excluyentes. Si no vienes bien vestido, no puedes entrar en el restaurante. De tal manera que al receptor, a quien va dirigido este mensaje, se le presenta una alternativa. Tiene que elegir entre la primera o la segunda. Eso es lo que significa una disyunción. Las proposiciones adversativas lo que expresan es una relación de oposición, y a veces ni siquiera es una oposición firme, bien marcada, sino más bien un contraste de ideas o una contraposición, si quieren. El pero es el elemento conjuntivo más habitual, pero junto con este, y en registros de lengua más cuidados, más formales, pues también encontramos otros del tipo no obstante, sin embargo, e incluso también la partícula aunque cuando va seguida de indicativo. Y aquí yo quiero hacer un remarque especial de este aunque más indicativo, porque si esta misma partícula aunque viniese con un verbo conjugado en modo subjuntivo, no funcionaría como un nexo coordinante, no funcionaría como un nexo coordinante adversativo, sino que funcionaría como un nexo subordinante y además de tipo concesivo, que lo veremos en las próximas clases. Bien, ese contraste, esa contradicción entre ideas, también la teníamos representada en una oración que habíamos comentado previamente, la oración B. El poeta huyó a Argentina, pero su vida allí tampoco fue fácil. Bueno, este pero establece una especie de contraste, de contraposición en lo que se refiere a la información contenida en la primera proposición y la información contenida en la segunda proposición. Piensen, por ejemplo, en tantísimos poetas españoles de la generación del 27 que hemos estudiado, que tuvieron que emigrar a países muchas veces hispanoamericanos, cuando se produce el estallido de la Guerra Civil Española. Huyen en busca de una vida mejor que la que les depararía el futuro si hubiesen permanecido aquí en España. Y sin embargo lo que estoy diciendo es justo que lo contrario, ¿no? Que esa vida tampoco fue fácil, tampoco pudo haber sido mejor, pero que tampoco fue un camino de rosas, sino que la vida allí también fue difícil. Por lo tanto, se establece una suerte de contraste, contraposición de ideas, ¿no? Cada proposición encierra en sí misma una idea y el nexo es la partícula que me establece la relación lógica entre esas ideas. Las proposiciones explicativas, no teníamos ningún ejemplo en el vídeo anterior, pero bueno, son las que sirven para clarificar el sentido de lo que se ha dicho previamente. Por lo tanto, las partículas en las locuciones conjuntivas que las introducen son locuciones como es decir, o sea, esto es, a saber, y en fin, cualquier otro tipo de locución que equivalga por sinonimia a cualquiera de estas que hemos dicho. Por ejemplo, en otras palabras, podríamos tener aquí, en otras palabras es lo mismo que decir, es decir, tiene sentido explicativo también. Las hilativas son las proposiciones coordinadas en las que una proposición se entiende como resultado, como deducción o como consecuencia de lo que se ha dicho previamente. Los nexos más habituales son así que, por consiguiente, por lo tanto, y de esta sí teníamos un ejemplo en el vídeo anterior que rescatamos para comentarlo. Comenzó a llover repentinamente, así que no pudimos salir. Bueno, pues evidentemente la segunda proposición, no pudimos salir, se entiende como la consecuencia lógica que se desprende de lo que se ha dicho previamente.
Si comienza a llover de forma repentina, es decir, de forma inmediata y además imprevista, pues es lógico que el resultado que provoca esa acción es que no podamos salir, que nos quedemos en casa. Decimos que el nexo así que es el que nos ayuda a entender la segunda oración como una conclusión o como un resultado o una consecuencia directa de lo que se ha dicho en la primera proposición. Y el último bloque de proposiciones coordinadas son las que se llaman distributivas. Las proposiciones distributivas siempre se presentan a través de elementos correlativos. Un elemento correlativo es un elemento que no se encuentra en ninguna parte en concreto de la oración, es decir, no está localizado en una única parte, sino que siempre se presentan de forma binaria y repartidos a lo largo de la oración. Por ejemplo, ya, puntos suspensivos ya. Podríamos poner un ejemplo, ya trabaja toda la noche hasta el amanecer, ya duerme desde las 8 de la tarde. Bien, sería todo el bloque una oración compuesta por proposiciones distributivas que normalmente lo que expresan es el paso de una idea a otra. Es decir, que unas veces se realiza lo que dice la proposición 1 y otras veces se realiza lo que dice la proposición 2, con frecuencia estableciendo también una suerte de oposición. A veces los elementos que intervienen para hacer esa distribución de ideas son bien, bien o unos, otros y en fin, cualquier otra posibilidad donde lo que tengamos sea un reparto de las ideas en dos bloques distintos, en dos proposiciones distintas, aunque éstas estén integradas dentro de la misma oración compuesta. Y bien, esto es todo. Dejamos este vídeo aquí y terminaremos el tema en el próximo vídeo.